Hola, bienvenidos esta tarde al segundo ciclo de charlas, pero es nuestra tercera charla de este mes de julio. Ciclo de charlas pensadas para reconocer nuestro patrimonio natural. La semana pasada nos acompañó Patricio Novoa, ingeniero forestal, investigador asociado al Jardín Botánico Nacional y con una larga trayectoria en el ámbito de la botánica, quien nos dio a conocer la importancia de la cascada Salto del Agua como hotspot botánico. Conocimos de su mano también unos jardines espectaculares que tenemos acá en Placilla, jardines únicos, y otro tipo de especies que jamás imaginamos que podían estar en este lugar. Bueno, esta tarde te invitamos a conocer sobre el cambio climático en la charla Comprendiendo el cambio climático desde nuestra localidad, por qué ocurre, saber si nos afecta realmente y cómo lo podemos notar aquí específicamente en Placilla de Peñuelas, pero también algunas claves cómo lo podemos afrontar. Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a través de Ángela Núñez Montané. Ella es ingeniero ambiental, es diplomada en gestión integral de residuos sólidos, también tiene un diplomado en gestión ambiental y en ecodiseño, desafíos Ley REP. Por otra parte, es especialista en cambio climático de la Universidad de Chile. Recuerden que pueden ir dejando todas sus preguntas, observaciones, inquietudes en los comentarios y al final de la presentación se los podremos ir respondiendo. Nuestra última charla será el próximo sábado 18 de julio, denominada Biodiversidad en la Reserva Lago Piñuelas, donde conoceremos la biodiversidad del único lugar protegido que tenemos sobre su flora y fauna y por qué es importante conocer la reserva, siempre a las 19 horas a través de nuestro Facebook Live. Entonces dejo con ustedes a Ángela Núñez para esta charla. Hola, buenas tardes. Gracias, Pamela. Comenzaremos la presentación. Ya. En esta charla llamada Comprendiendo el cambio climático desde nuestra localidad, trataremos de entregar la información correspondiente a qué es lo que significa el cambio climático, cómo nos afecta desde nuestra localidad, y qué debemos hacer para afrontar esta realidad. Comenzaremos explicando qué es lo que entendemos por cambio climático. El cambio climático se define en general como el cambio global del clima en el planeta Tierra, pero no se debe entenderse desde una perspectiva mucho más amplia, debido a que no solo abarca un cambio climático, un fenómeno climático, sino que abarca componentes tanto ambientales, territoriales, locales, económicos, sociales y, y políticos. El cambio climático nos afecta a todos, y no es solamente un fenómeno ambiental, sino de profundas consecuencias sociales y económicas. ¿Y a qué nos referimos con que sea de profundas consecuencias sociales y económicas? Debido a que este cambio afecta sobre todo a los países o a las comunidades que se encuentran menos desarrolladas. Y estas comunidades se encuentran menos preparadas para enfrentar estos efectos, y a la vez serán las que sufrirán las peores consecuencias. En este sentido, Chile es un país altamente vulnerable, debido a que cumple con 7 de los 9 criterios enunciados por la Comisión Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, en las cuales cumple Chile con los siguientes criterios. Chile posee áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, posee zonas de bosque, territorios susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Viendo este escenario, nos refleja que tenemos un desafío bien grande por delante, debido a que somos un país muy vulnerable y debemos actuar para enfrentar prontamente estos efectos del cambio climático. Otro término que
hablamos cuando se sale a la luz, cuando hablamos del cambio climático, es el calentamiento global. Y el calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. Esta temperatura ha ido aumentando desde fines del siglo XIX a la fecha por la acción de actividades humanas. En esta imagen se puede apreciar la diferencia de temperaturas que existen entre 1940 a 1944, en donde se aprecia que existe una leve diferenciación de la temperatura, pero moderada. En esta otra imagen podemos observar que esta corresponde al año 2014 a 2018, en que esta variación en la temperatura aumentó considerablemente, debido a la diferencia de los colores entre una y otra imagen. Estas imágenes son sacadas de un informe de la NASA, que indica que el año 2018 fue el cuarto año más caluroso desde 1880 a la fecha. En este enlace uno puede observar estas mismas imágenes, pero en un video que va pasando rápido, y podemos ir observando el cambio que ha tenido esta temperatura desde 1880 hasta el 2018. Otro término que utilizamos cuando hablamos de cambio climático es el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural que impide que parte de la radiación que emite la Tierra se propague hacia el espacio, debido a la presencia de diversos gases que la retienen y la emiten a la Tierra, permitiendo que la superficie de la Tierra tenga una temperatura necesaria para la vida en ella. Es decir, la radiación que viene del Sol y que entra a la Tierra, parte de esta es absorbida por la Tierra y otra parte es remitida hacia el espacio. Una parte de esa radiación que se pierde hacia el espacio es retenida por estos gases que se encuentran en la atmósfera. Y son estas radiaciones remitidas a la Tierra, permitiendo que en la superficie de la Tierra exista una temperatura que es indispensable para la vida en el planeta. De no ocurrir este fenómeno, la temperatura de la Tierra sería alrededor de menos 18 grados Celsius, no pudiéndose generar la vida en el planeta. Pero ¿cuáles son estos gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son el CO2, los óxidos de nitrógeno, el metano y el ozono, entre otros. Estos gases, si bien se generan de forma natural en la Tierra y corresponden a fenómenos que deben ocurrir, también se generan debido a las actividades humanas en procesos de obtención de energía, en la quema de combustibles fósiles, como la quema de la obtención del petróleo, el carbón y sus derivados en los sistemas alimentarios, entre otras fuentes de generación. Pero ¿por qué hablamos de esta relación entre los gases de efecto invernadero, el cambio climático y el calentamiento global? La relación que existe entre ellos es que al aumentar la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido a las emisiones de las industrias, al sistema alimentario, al transporte y entre otras fuentes, esto hace que los gases se mantengan en la atmósfera y no dejen que la radiación que debe salir de la Tierra salga, manteniéndose dentro de la atmósfera. Esta radiación que se queda acá hace que la temperatura en la superficie de la Tierra aumente, generando un calentamiento. Este aumento de la temperatura es lo que nosotros conocemos como cambio climático. Y esto con los efectos y las consecuencias que ya podemos vivir, que son las sequías extremas, las olas de calor, o las inundaciones, o las precipitaciones extremas. Para graficar la relación que existe entre el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero y la temperatura, vamos a revisar la evolución de la concentración del CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que se produce por la combustión de combustibles fósiles. Y esta concentración marca un antes y un después luego de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera era de 280 partes por millón. Acá se puede ver. A parte por millón es una unidad de medida que mide la concentración. Luego de la revolución industrial, esta concentración empezó a aumentar hasta 1960, donde esta concentración experimentó un crecimiento exponencial, alcanzando en el año 2019 una concentración de 410 partes por millón,
y proyectándose una concentración para el año 2050 de 560 partes por millón. Es decir, en menos de 150 años se produjo una duplicación en la concentración de este gas en la atmósfera. Esta concentración de CO2 en la atmósfera es la concentración más alta registrada en el planeta en los últimos 5 a 6 millones de años. Junto con esto, al mismo tiempo que se observó este aumento de la concentración, se observó un aumento en la temperatura de la superficie del planeta. Posterior a la revolución industrial, la temperatura fluctuaba entre ciertos rangos, pero no se mantenía constante entre cierto rango, no cambiaba mucho. Posterior a 1970, esta temperatura también se disparó en forma exponencial, alcanzando una medición en el año 2019 de un aumento de esta temperatura entre 1 a 1,2 grados. Existe información de que estos dos fenómenos se ocurrieron en otro periodo de la Tierra, pero esto fue hace como unos 60 millones de años, en donde ocurrió también un aumento en la concentración del CO2 y un aumento de la temperatura. Si bien no se sabe qué produjo este aumento de la concentración del CO2, sí se sabe que fue un fenómeno natural, que ocurrió debido a procesos naturales. Lo que hace la diferencia con lo que está ocurriendo ahora con el aumento de la concentración actual, que se relaciona estrictamente con la actividad antropogénica, es decir, con la actividad humana. Es más, en el año 2014, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, organismo que fue creado por la ONU, la Organización Meteorológica Mundial y la ONU Medio Ambiente, publicó en su 5º informe de evaluación su conclusión: el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causas. Entonces, en resumen, lo que entendemos es que la radiación que emitía el Sol hacia la Tierra antes de la Revolución Industrial era la misma que salía, y había un cierto equilibrio, y el planeta tenía una temperatura de la superficie de alrededor de 15 grados Celsius. En la actualidad se produce un desequilibrio. Si bien la radiación que llega del Sol es prácticamente la misma, la que sale es lo que cambia. Producto de la concentración y del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, hace que se produzca una opacidad en la atmósfera, entre otros fenómenos que causan que salga menos radiación, concentrándose este calor acá y aumentando la temperatura en 1 a 1,2 grados, que es lo que se ha registrado hasta el momento. Pero ¿por qué uno habla o por qué es tan importante este aumento de la temperatura? Bueno, esto es importante debido a que los efectos del cambio climático o la intensidad de estos efectos están estrechamente relacionados con el aumento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. Es decir, que si la temperatura llegara a aumentar 1,5 grados, por ejemplo, 5 de aumento de la superficie de la Tierra, ese aumento aumentaría en 5 grados. Las temperaturas en las noches frías, en el escenario 1, serían un aumento de 4,5 grados. Y en un escenario 2, serían un aumento en 6 grados. De 150 especies estudiadas, en el escenario 1 se perderían 6% de insectos, 8% de plantas y 4% de vertebrados. Y en un escenario 2 se perderían 18% de insectos, 16% de plantas y 8% de vertebrados. Es decir, que con un cambio de 0,5 grados de diferencia entre un escenario y otro, se perdería aproximadamente la mitad de las especies estudiadas, en este ejemplo. En el océano Ártico, en el escenario 1, los veranos sin deshielo
se verían cada siglo, es decir, cada 100 años. Y los veranos sin deshielo, en el escenario 2, se verían cada 10 años. Los arrecifes de corales en el escenario 1 experimentarían una destrucción de un 70 a un 90%. En cambio, en un escenario 2, la destrucción sería casi del 99%, es decir, desaparecerían totalmente. En general, los efectos que veríamos en el planeta serían mucho menores si se alcanzara un escenario de 1,5 grados. Pero igual, en el escenario en que estamos en estos momentos, igual han ocurrido efectos, que estamos más o menos como en un 1,2 Ángela, grados. Sí, no sé si me escuchas, se pegó una parte, la anterior a la que estabas comentando, por si lo puedes repetir un poquito. ¿esta? En la anterior, sí, Ya, sigo de aquí entonces. gracias. Estaba explicando que por qué uno hablaba tanto de la temperatura, por qué uno pone tanta interés en saber por qué aumenta un poco más la temperatura de la superficie de la Tierra, por qué uno le pone tanto énfasis en explicar esa parte. Esto se debe a que los efectos del cambio climático, la intensidad de estos efectos, están estrechamente relacionados con el aumento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra. Es decir, que no pasaría lo mismo si la temperatura aumentara en 1,5 grados o en 2 grados. Los efectos entre estas dos temperaturas o en estos dos aumentos de temperatura serían bastante distintos. Yo solamente estoy hablando de 1,5 a 2 grados. Ya si experimentamos un aumento de la temperatura de 3, 4 grados, los efectos también serían distintos, mucho, mucho más distintos. En la siguiente tabla explicaré cuáles son las diferencias que hay entre aumentar 1,5 o 2 grados la temperatura de la superficie del planeta. Existiendo estos dos escenarios, el escenario 1 de 1,5 grados y el escenario 2 de 2 grados, las temperaturas, por ejemplo, en día de calor, aumentarían en 3 grados en un escenario 1 y aumentarían en 5 grados en un escenario 2. Las temperaturas de las noches frías experimentarían un aumento de 4,5 grados en un escenario 1 y en un escenario 2 experimentarían un aumento de 6 grados. De 105.000 especies estudiadas, se perderían en el escenario 1 6% de insectos, 8% de plantas y 4% de vertebrados. Y en el escenario 2, 18% de insectos, 16% de plantas y 8% de vertebrados. Es decir, solo con un cambio de 0,5 grados en la temperatura de la superficie de la Tierra, se podrían perder prácticamente el 50% de estas 150 especies estudiadas. En el océano Ártico, en el escenario 1, existirían veranos sin deshielo cada siglo, o sea, cada 100 años. Y en un escenario 2, existirían veranos sin deshielo cada 10 años. Los arrecifes de corales experimentarían una destrucción entre un 70 a un 90% en el escenario 1 y una destrucción del 99% en el escenario 2, es decir, prácticamente desaparecerían. En general, los efectos serán menores si se llega a un escenario de 1,5 grados. Lo que hemos experimentado hasta el momento es que ha habido un aumento entre 1,1 a 1,2 grados, y aún así es posible observar efectos. Pero, ¿qué debemos hacer para enfrentar este problema? Los expertos hablan de dos conceptos, de mitigación y de adaptación. Mitigación. ¿Qué es lo que es la mitigación? ¿Cómo podemos hacernos cargo de reducir los gases de efecto invernadero para controlar el cambio climático? La ciencia ha determinado que la única forma que se mantenga la vida, la humanidad, como la conocemos hasta el momento, es a través de dos caminos: transitar hacia la carbono neutralidad y dejar de utilizar combustibles fósiles. Es decir, pasar de este escenario a este otro. Y esto está estrictamente relacionado al cambio de uso de energías, o sea, cambiar al uso de energías renovables, no convencionales, las que se crean a partir de fuentes naturales renovables, como son la energía solar, la eólica, la hidráulica, entre otras. Pero esta transición es tremendamente compleja, debido a que todo lo que hacemos o cómo estamos acostumbrados a vivir, todo esto implica el uso de energía.
y cambiar de esto, este es el problema en sí. Por lo que esta transición se relaciona con cambiar nuestra forma de vida, reducir estrictamente nuestro consumo energético, pensar en nuevas formas de recursos energéticos, pero esta transición debe ser una transición justa, y esta es como la parte más difícil de lograr, debido a que se debe lograr, a que esto significa, o esta transición justa significa que todos tengamos acceso a esta energía, independiente del nivel de desarrollo de cada país y nuestro propio nivel socioeconómico. Además, esta transición debe ser un proceso informativo y educativo, que nos permita entender cuál es esta problemática, saber lo que nos afecta, cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer. De esta manera podemos realizar acciones que tengan como consecuencia una disminución de los gases de efecto invernadero o transitar hasta la carbono neutralidad. En este proceso educativo debemos saber cuáles son las principales fuentes que generan los gases de efecto invernadero para poder realizar un consumo consciente e informado. Dentro de las principales fuentes de gases de efecto invernadero se encuentran la agricultura y la deforestación, que son responsables cerca de un cuarto de las emisiones mundiales de estos gases. La ganadería causa un 14,4% de las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero. 2/3 de estas emisiones, de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero, se deben al modo en que producimos y usamos la energía. Los sistemas alimentarios, el transporte, la industria, los residuos, todo esto tienen en común que necesitan transporte para poder realizarlo. Y el transporte es otra fuente de gases de efecto invernadero. Teniendo o accediendo a esta información, es como nosotros vamos a saber cómo se producen o se realizan las actividades, las mayores actividades que generan los gases de efecto invernadero, para ser conscientes del consumo o del sobreconsumo al cual estamos acostumbrados. Esto es lo que nos hará capaces de realizar un adecuado y una real disminución de los gases de efecto invernadero. Si bien nosotros podemos aportar en la disminución de estos gases, como de una manera local, reduciendo nuestras emisiones, ya sea usando menos vehículos, menos autos, usando locomoción pública, eligiendo un comercio local, eligiendo una forma de vida que sea más acorde a la disminución de estos gases, cuidando el uso de la energía, cambiando ampolletas de bajo consumo, sellando puertas y ventanas, entre muchas otras cosas. El mayor aporte que podemos hacer en la disminución de los gases de efecto invernadero es estar informados, saber sobre los procesos productivos, saber sobre lo que podemos hacer y tomar decisiones informados. Porque la mayor disminución de estos gases proviene de otros sectores, desde el sistema industrial y el sistema político. Voy a citar una frase de un ambientólogo español, que él dice: la gente dice que los políticos no hacen nada, pero no van a hacer algo si no hay una preocupación social, y la preocupación solo va a llegar si hay un debate. Otra manera que hablan los científicos de cómo afrontar este cambio climático es la adaptación. Y la adaptación es lo que nos permite reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Debemos considerar que Chile es un país altamente vulnerable. Estas estrategias son estrategias que se toman tanto a nivel de las personas, las ciudades o los sectores productivos para poder reducir los efectos de las consecuencias del cambio climático. Para primero aplicar la adaptación debemos conocer cuáles son las amenazas de cada territorio. Las amenazas en el país. Las amenazas del país son aumento de las temperaturas, especialmente en la zona norte y en la zona centro-sur, disminución de las precipitaciones, especialmente desde Coquimbo hasta los lagos, aumento de los niveles extremos de eventos extremos como lluvias torrenciales, aluviones, marejadas, olas de calor en todo el territorio. Para acercarnos a nuestra localidad, veremos algunas amenazas climáticas que son particularmente de nuestra zona. Por ejemplo, la reducción de las precipitaciones. Acá es posible observar el estado del lago Peñuelas en el año 2007.
donde estaba con agua, no lleno, pero había bastante agua, y una comparación con este año, es donde es posible apreciar una reducción bastante notoria del nivel del agua. Otra amenaza climática local, si bien sabemos que estamos en una zona que va a haber una disminución de las precipitaciones, aumentos de calor, y se va a producir una escasez hídrica. No, acá todavía no se refleja esto, sí en otros sectores de nuestra región, pero tenemos que estar conscientes de que va a existir en algún momento una escasez hídrica y va a disminuir el agua que nosotros necesitamos para consumir. Existen muchas localidades que ya son solamente abastecidas con camión de aljibe. Entonces debemos ser conscientes y saber que en algún momento va a llegar esta situación. Y esto va a hacer que se aumente el costo de ellos o simplemente no podamos tener Ángela, acceso a ellos. se volvió a pegar la última parte. Otra ¿Si lo puedes amenaza repetir? climática local, ¿Me escuchas? A ver. ¿Aló, Ángela? ¿sí? Faltó la última parte, como que se cortó de nuevo, un pedacito. Ya. ¿Ahí? Ya. Otro, voy a devolverme a la última para a la anterior. Ya. Otra amenaza climática local son las olas de calor, las cuales tienen un efecto en las poblaciones más vulnerables. A los adultos, me refiero a los adultos mayores y a los niños. Y además se produce una mayor intensidad de estas olas de calor en sectores donde se ha perdido la alboreada natural. Es decir, donde hay construcciones, como lo que ha ocurrido acá también, que es la construcción que no está diseñada o no está pensada debido a que se ha arrasado con todos los árboles y los sectores de bosque acá. Entonces eso hace, al haber menos árboles dentro de las ciudades o de las poblaciones, hace que estas olas de calor se sientan más intensas en esos sectores. Esto también está relacionado a que, por eso se habla de que no es lo mismo experimentar olas de calor en algunos sectores de la ciudad que en otros. En los sectores que va a haber más construcciones, las olas de calor se van a sentir más intensas. Y lo mismo ocurre en las casas, debido a que casas que tengan malas aislamiento o aislación, también esas olas de calor van a ser más intensas. Junto a esto también existe que pueden aparecer algunas enfermedades asociadas al aumento de la temperatura. Otra amenaza climática local son el aumento de eventos extremos, como los incendios, debido a que se dan las condiciones propicias para que ocurran este tipo de fenómenos, haciendo que muchas veces que afectan también no solamente a las personas, sino que todo nuestro entorno, como lo que ocurrió acá, que es este es el llamado sector Bosque de las Nalcas, que luego del último incendio quedó así. Entonces, esto también se refleja otra amenaza climática, que es la pérdida de biodiversidad y ecosistemas. Entonces debemos entender que también por efectos del cambio climático puede que existan o que se dé la situación de que lugares con interés natural se puedan ver afectados de manera permanente. No solamente este bosque, sino otros lugares conocidos como el Salto del Agua u otras quebradas pueden ser dañadas de forma permanente. Y lo que conocemos hoy
hoy o lo que hemos podido ver en unos años más, después ya no lo vamos a poder, ya no va a existir, entonces no vamos a tener acceso a ellos. Finalmente, como conclusión, debemos transitar hacia la carbono neutralidad y disminuir las concentraciones de los gases de efecto invernadero, pero de todas formas igual debemos adaptarnos, ya que hay un aumento de la temperatura, ya que la temperatura ha aumentado ya 1 grado y eso ha traído una serie de efectos en el clima en nuestro país. Debemos informarnos, participar y generar debate respecto a estos temas que nos afectan a todos. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu presentación y nos queda mucho más claro también lo que estaba ocurriendo acá en Placilla y no solamente en el contexto a nivel más macro, ¿cierto? A nivel más nacional. Tenemos algunas particularidades y mira, tenemos ahora algunas preguntas. Más que nada, acá hay un comentario, María Isabel. Eh, Se refiere a que las bases curriculares en nuestro país tienen una deuda con la educación ambiental. Es decir, desde el punto de Sí. vista de la educación formal, no se está trabajando en estos ámbitos. No sé si tú nos puedes contar tal vez algunos ejemplos de casos exitosos que están desarrollando tal vez algunos establecimientos educacionales y qué es lo que les falta a los otros establecimientos. Eh, sí, yo concuerdo con María Isabel que realmente desde las mallas curriculares de los establecimientos falta integrar los temas ambientales, porque es notorio que uno cuando habla de estos temas se escucha o se comenta que hay como, vaya, siempre hay confusión. Por eso yo empecé la presentación como aclarando conceptos. Hay enredo, la gente escucha hablar mucho de los términos, pero realmente no se le explica y no hay instancias que te expliquen. Eh, no, cuando yo estudiaba, nunca no se hablaba de esto, no se hablaba de los residuos, de contaminación, y yo creo que lo que se habla ahora tampoco es algo tan, es como más ligero, no le toman el peso a lo importante que es. Yo creo que debido a que los efectos se ven a largo plazo, pero ya ese largo plazo yo creo que se ha ido acortando en estos años, entonces ya estamos viendo eh, efectos importantes. Mira, como un ejemplo de algo exitoso, yo trabajo con una ONG en Valparaíso, se llama ONG Endémica, y hemos trabajado con un colegio en Valparaíso en particular, se llama Juan José Latorre, y con ellos hemos trabajado con los niños implementando un taller de educación ambiental, pero bien participativo y práctico. Pero son actividades voluntarias, son actividades no dentro de su malla curricular normal, pero falta eso, falta el incentivo de, no sé si será a nivel, yo creo que ya debería ser como más obligatorio que estos temas se trataran. He sabido por ahí que se está tratando de integrar temas ambientales ya en la malla o se está debatiendo en eso, pero falta, porque estamos bien atrasados en lo que es el tema ambiental. O sea, si nos ponemos a hacer clases ahora, ya estamos tarde respecto a lo que debiéramos estar haciendo. A mí me da la sensación también en lo personal que todo este tema se aborda desde la educación no formal, como son Sí, generalmente centros culturales u otro tipo de organizaciones, y como el caso que tú comentaste también en el cual estás colaborando. Dentro de esa misma pregunta, María Isabel igual nos comenta los docentes hacen un esfuerzo, pero siempre son espacios extracurriculares, sí, pero no algo de base.
O dice solo es una o dos veces al año según la efeméride de turno. Por ejemplo, no sé, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, el Día del Agua, el Día de los Océanos. Sí, así es, es por eso te decía que se ve como un tema como ligero, no es como un tema tan importante, o sea, se ve así, porque en la realidad no es un tema primordial, pero no sé por qué es esa sensación de como que dejémoslo, veamos otras cosas que serán más importantes y después veamos este tema, pero la realidad nos ha pegado de frente en estos momentos y nos estamos dando cuenta que es un tema súper importante, que debe ser considerado. Así es un tema primordial. Héctor Valenzuela pregunta, ¿cómo se puede ilustrar lo que significa el aumento de 3 grados en el ser humano en lo relativo a la alimentación, a la vivienda, a la salud u otros efectos? ¿En qué nos puede afectar este aumento de 3 grados en nuestras vidas cotidianas? Yo me basé en mostrar esta presentación entre 1,5 y 2 grados, debido a que en base a esto, estos son los límites que se establecen o que han querido acordar los países que se reunieron en las conferencias de las partes, han acordado que van a disminuir sus concentraciones en 1,5 a 2 grados. Por eso me acoté a ese tema. Si bien los desastres que podría ocurrir de 2 grados en adelante serían, como dije, bien distintos a los que han ocurrido hasta ahora o los que ocurrirían hasta un grado, un grado, o sea, perdón, 1,5 grados. Por ejemplo, uno de los desastres sería que aumentaría mucho el nivel del mar debido a que se derretirían mucho los hielos, los sectores de hielo, eh, aumentando drásticamente el nivel del mar y desapareciendo playas, por ejemplo. Desaparecerían, ya han desaparecido playas, seguirían desapareciendo debido a que los niveles serían muy altos, incluso desaparecerían hasta islas. En nuestra vida cotidiana, yo creo que las olas de calor serían muy distintas, o sea, si ya nos desesperamos con 28, o sea, con 30 y tantos grados, imagínate llegar a un aumento mayor de la temperatura, porque lo que se ha podido ver es que se aumenta la temperatura en 0,5 grados más y los efectos se multiplican. Entonces serían más desastrosos de lo que uno espera hasta los 2 grados Celsius. Nuestro querido amigo Nelson nos pregunta algo que yo he escuchado muchas veces, muchos comentarios. Se refiere, si las industrias no cambian su comportamiento, ¿realmente sirven los esfuerzos que hacemos en nuestras casas? O sea, por ejemplo, no sé, el reciclar la basura, ¿cierto? Que la separamos y la llevamos a distintos depósitos. Y finalmente, no sé, o sea, tenemos en comparación tremendas industrias, tenemos el caso de las zonas de sacrificio. ¿Sirve realmente nuestro pequeño aporte? ¿Qué crees tú, Ángel? Eh, Mira, yo tengo una opinión bien personal respecto al tema. Pienso que, mira, así es, como teóricamente, si la empresa o la industria no disminuyen sus concentraciones o sus emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso, porque podría ser residuo, podría ser otro tipo de problemática, definitivamente no se podría llegar a lo que queremos, a lo que nos dicen los expertos, que lleguemos a la carbono neutralidad o cambiar de frentón nuestra matriz energética, porque ellos contaminan mucho más que si juntáramos toda la contaminación o sea, las emisiones de estos gases que hacemos cada uno de nosotros. Pero yo ahí está como mi pensamiento personal, que no, a lo mejor no aporta mucho que haya un cambio en la concentración o el aumento de la concentración, pero sí debemos empezar por algún lado, porque yo no puedo exigirle a la empresa que deje de emitir si yo emito o hago o derrocho energía. Entonces yo empieza a cambiar mi vecino, empieza a cambiar mi tío, mi abuelo, no sé,
y empieza a generar un montón de gente que empieza a generar conciencia. Por eso yo hablaba que lo más importante, o sea, por eso hablé de que disminuir los efectos, o sea, la emisión de los gases de efecto invernadero, más bien está relacionado con un tema informativo, porque yo aportaría mucho más si sé cuáles son los procesos que generan estas gases de efecto invernadero y, y dejaría a lo mejor de consumir un producto que, que su cadena productiva genera mucha contaminación o muchos gases. Entonces ahí está el aporte que nosotros podemos hacer. Saber cómo se produce, saber de dónde viene, disminuir la huella de carbón de ese producto. Por eso se considera que mejor compremos localmente, porque tú no sabes de dónde viene ese otro producto que lo vende tal empresa y a lo mejor es mucho más barato, pero generó una huella de carbono gigante para poder traértelo a tu casa. Entonces yo creo que desde ahí viene el aporte que uno puede hacer, estar informado, poder elegir y tener un consumo consciente respecto a lo que vas a adquirir y cómo se produjo ese producto. Coincido contigo en aquello de también consumir de manera consciente, preferir lo local, ¿cierto? O no sé, de repente no forzar cuando hay algunos alimentos que son forzados, ¿cierto? A producirse en determinadas estaciones que no corresponden. Bueno, Jimena nos comenta, estamos muy atrasados, aquí lo único que se ve son grupos, incluso los colegios, recolectando la basura y escombros de otras personas. Es decir, es solamente como limpiar, pero falta tal vez algo más de base. Y María Isabel, refiriéndose al tema de educación, nos comenta, de hecho, en los textos escolares de historia se menciona al agua como un recurso renovable y es súper contradictorio luego explicarle a los niños que no es así y que esto tiene, no, si no tiene un consumo consciente, traerá grandes consecuencias a todas y todos. Nelson también, bueno, nos comenta que tenemos un problema de base. Por ejemplo, la gran mayoría de las viviendas vienen con estufas a leña o también, bueno, se les incorporan, que sumado al negocio de la venta de leña, eso es peor. Bueno, eso te quería comentar, cómo puede afectar en estos últimos años que hemos visto acá en Placilla, como que casi todo el mundo usa este combustible. ¿Cómo nos afecta a diario? Eso es uno de los grandes problemas en lo que yo hablaba de lo que es la transición energética, porque a eso me refería cuando hablaba de cambiar nuestros hábitos, de cambiar, tratar de cambiar lo que hacemos ahora, lo que nos resulta cómodo ahora, por algo distinto. Por ejemplo, el uso de la leña también está relacionado a que es más económico, está más al alcance, entonces se genera esta problemática de cómo lo podemos hacer, porque no es llegar y decir, oye, cambien todas sus estufas o sus chimeneas a gas o a otro tipo o eléctrica, ponte tú, porque no es fácil, hay gente que no lo va a poder hacer por problemas económicos, pero ahí está como el desafío que se tiene que enfrentar, porque ¿cómo lo hacemos? No concientizamos. A lo mejor hay gente que sí va a cambiar, pues va a poder cambiarlo, pero ¿cómo lo hacen los demás, los que no tienen acceso? ¿Cómo se abastecen de calor en el invierno? Y el otro problema es que, por ejemplo, muchas de las casas tienen mala aislación térmica, lo que hace que aumente el consumo energético porque pierden el calor porque están mal diseñadas. Entonces, eso también es como que va más allá de nuestras manos. Lo que más podríamos hacer nosotros es hacer conciencia de que hay gente de que aquí probablemente en un tiempo más vamos a estar sobrepasando la contaminación respecto a ese modo de calefacción en el invierno, debido a que van a aumentar las enfermedades respiratorias, y la población más afectada van a ser los niños también y los adultos mayores. Entonces, sería un tema de concientización si es que no hay una política o una legislación que nos lleve a hacer el cambio que se necesita.
porque se nos escapa un poco de las manos. eh, no sé, pues, nosotros no diseñamos las casas ni manejamos la legislación con la cual se construyen para que realmente sean herméticas o realmente tengan unas ventanas que no se les escape el calor, o que los edificios sociales, por ejemplo, también tengan esas características. Entonces eso como que se escapa un poco de nuestro poder. Ya sería, por eso que yo hablé que los que se tienen que hacer cargo de esta problemática son el sector industrial y también la política. Exactamente, o sea, no está en nuestras manos, digamos, poder como cambiar esto, tal vez de manera parcial, pero podemos ser mucho más exigentes con nuestras autoridades y exigir una legislación adecuada, o sea, en el tema de las construcciones, de verdad están muy mal aisladas acá. Cuando viene un extranjero se da cuenta del frío que pasa y que tiene que realmente estar con mucha calefacción en la casa. Y claro, es cierto el tema también del uso de la leña. Acá en Placilla tenemos al lado los árboles y es muy fácil, obviamente, acudir a eso. Es lo más económico y eso es entendible, pero también el Estado tiene que hacerse parte. Acá Adolfo nos comenta, los impactos de la salud pública serían dramáticos. Hay lugares en donde habría más plagas, pueden aparecer nuevas pandemias, las olas de calor pueden generar shock térmico, pudiendo ser mortales, en especial para personas vulnerables como adultos mayores, diabéticos, cardiópatas, obesos. Es importante educar en torno a esto. La conciencia colectiva es la clave para generar el cambio. Justamente lo que te comentaba yo acerca de la participación ciudadana y lo que comentabas tú también de estar informados. Y Club de Regatas Valparaíso pregunta, ¿Chile como Estado ha suscrito tratados internacionales en el ámbito climático que lo obligue a modificar sus políticas públicas para alcanzar ciertos objetivos? Por ejemplo, el cuidado de los recursos hídricos. Sí, mira, eso igual es un tema, no lo quise en el caso de la contaminación, de las emisiones de gases de efecto invernadero o las reducciones de las temperaturas, como lo que habíamos hablado. Sí, Chile ha participado, participa en la conferencia de las partes, en la COP, pero es un tema bien largo, entonces se podría ir explicando o ir desglosando en otra instancia, en otra charla, pero como bien cortito, así si Chile se suscribió por ejemplo, la comisión, como la nombré, la comisión Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Esto se creó como el año 92, y de ahí se empezaron a reunir como todos los años. Existe el protocolo de Kioto, y luego todos los años se han reunido, y el 2015 se reunieron, y ahí Chile suscribió un acuerdo donde se comprometía a bajar la emisión de los gases de efecto invernadero en un cierto porcentaje, en un 30% parece al año 2030, y un 45% si es que era ayudado por organismos internacionales. Eh, esa, Cada vez que se juntan en la COP, por ejemplo, se juntaron en el 2015 y hicieron este acuerdo, y lo revisan cada 5 años. El 2000, en este año, el año pasado lo revisaron, y Chile salió que las medidas que había tomado eran insuficientes para disminuir la temperatura. Entonces este tratado se fue a reajuste para arreglarlo de alguna manera, y se iba a presentar en la COP que iba a ser en nuestro país el año pasado, y que no pudo realizar acá. Pero eso como en general. Yo estuve viendo un poco, y está bien lejos de la realidad. Mira, te voy a como hacer un ejemplo. Chile se comprometió a disminuir las centrales termoeléctricas en cierto porcentaje, ¿ya? Eh, que ya no iban a existir más, y las que existían debían cerrar o cambiar su materia energética. Eso fue como uno de los acuerdos que Chile presentó. Pero
acá no existe una legislación que obligue a la empresa termoeléctrica, o que cuando se presenta una empresa termoeléctrica a pedir los permisos, le digan, mire, usted no puede entrar porque no está fuera de la legislación. No, cualquier empresa se puede presentar y postular y trabajar en ese sentido. Entonces lo que hicieron, como no existe la legislación, el Ministerio de Energía se juntó con algunas empresas termoeléctricas, hicieron un tratado de buena voluntad, que le llaman. Entonces esas empresas se comprometieron a que en algún momento iban a hacer el cambio de su matriz energética. Pero eso no la obliga a hacer nada. Entonces no existe una legislación robusta que diga, mire, usted no puede estar acá y de esta manera yo voy al disminuir cierta cantidad de empresas que son termoeléctricas, y con esto voy a disminuir esta cantidad de gases de efecto invernadero. No existe, porque no hay una regulación que te impida que estas empresas sigan trabajando. Solamente este acuerdo de buena voluntad que suscribieron, y que si ellas quieren lo cumplen. Es más, una se bajó después porque dijo que no iba a poder llegar a los objetivos que se habían planteado, porque el estallido social no le permitía adecuarse a esta nueva realidad. Entonces, al final quedamos en nada. Por eso que el informe que Chile presentó salió insuficiente, porque nunca no hemos podido, no se ha legislado respecto al tema. Entonces ¿cómo vamos a cumplir si no tenemos instrumentos para obligar a las empresas a cumplir estos compromisos que Chile ha suscrito internacionalmente? Sí, es lamentable el panorama que tenemos acá en nuestro país, o sea, y tal vez comparándolo con la legislación internacional, estamos a años luz de poder, no sé, poder hacer algo de manera mucho más efectiva. Mira, del otro en vivo que está, Neguen Ancatu comenta por qué algo tan básico, o por qué algo tan básico como, por ejemplo, incentivar la reforestación con árboles nativos en las casas que se han instalado en Placilla de Peñuela y Curauma en conjunto con CONAF sería una forma de amortiguar la deforestación. Y también comenta lo otro, porque no se ha hecho un cambio en el plan regulador del sector Placilla de Peñuelas para poder proteger sectores verdes. Bueno, ahí también tenemos algo ya que en realidad está como detenido hace mucho tiempo. Sí. Y acá Pamela Martínez comenta, como dice Ángela, si todos vamos generando cambios, por más pequeños que sean, sumando su cambio con el del vecino, vamos haciendo una bola de nieve positiva. Hay que tomar conciencia de las cosas, de dónde viene lo que comemos, lo que usamos. Hay mucho que no se cuestiona y es fundamental entender el proceso y la cadena de producción de las cosas. Eso Exactamente. referido a lo que comentaste de antes, ¿cierto? Sí. Y también Jimena dice fiscalizar las ventas de leña para que estos tengan la menor humedad. Eso no se hace realmente acá. O sea, no sé, si tú tienes conocimiento respecto de aquello de que haya una fiscalización efectiva. No, yo creo que acá no se hace ningún tipo de fiscalización, ni respecto a la procedencia de la leña, ni el estado de ella, de ninguna forma, ni tampoco lo que cada persona quema en su casa, porque yo he visto comentarios cuando a veces dicen, hoy que hay mal olor en tal lado por el humo, y muchas veces ese olor ni siquiera es de leña, ni siquiera tampoco es de leña húmeda. Entonces estamos bien atrás respecto a eso, porque tampoco existe algo que nos obligue o que nos fiscalice en qué es lo que debemos quemar, en qué estado debe estar, o que tampoco hay una medición que, no sé, podríamos tener un tipo de medición acá para ver los niveles que hay de, de partículas en el ambiente cuando existe, en esta época de invierno, que tampoco existe eso. Romina comenta, en realidad la educación es un pilar fundamental en el cuidado del ecosistema. Crear conciencia sobre nuestro entorno natural y cultural, partiendo por cada uno en las escuelas y comunidad,
tanto en educación formal como no formal. Sin duda, cada granito ayuda y suma. Y María Isabel dice, es lo que pasa en la refinería de Concón, que emite la mayoría de sus gases contaminantes muy temprano, cuando la gente está durmiendo, y así solo lo perciben el menor número. ¿Qué pasa a esa hora, qué pasa a esa hora por el camino internacional? Claro, Y se ajustan a su conveniencia. claro. Y Héctor Valenzuela dice, la pandemia actual ha demostrado la escasa cultura y responsabilidad. Adicionalmente, los países que más contaminan son aquellos que cuentan con menor densidad habitacional. Em, si bien en Chile la existencia de urbes muy densas son pocas, recibimos los efectos de los países grandes que no cumplen. No sé si quieres Exactamente. comentar algo al respecto. Respecto a la diferencia con otros países, es que nosotros, en nuestro país, realmente emite bien poco de gases de efecto invernadero comparado con los países industrializados. Y a veces dicen, bueno, si nosotros aportamos súper poco, ¿por qué debemos hacernos cargo o hacer algo o suscribir acuerdos o participar en tomar medidas para disminuir los gases de efecto invernadero? Porque como decía lo que había comentado yo anteriormente, que con respecto a las empresas, nosotros eh, como personas podemos aportar, pero más desde la conciencia, de la concientización, de, de trabajar o de discutir estos temas, de ponerlos en la palestra y conversarlo, interiorizarnos y de ahí opinar y no sé, tratar de, de que estas situaciones cambien. Y lo mismo ocurre cuando nos hablan de que Chile igual emite muy poco respecto a otros países industrializados. Es la misma lógica. Somos pequeños en emitir, pero podemos activar nuestro país de manera que generemos menos, de demostrar que se puede hacer esto, eh, y nosotros realmente necesitamos el cambio, porque si bien generamos menos que los otros países industrializados, sí recibimos los mayores efectos. Nosotros somos altamente vulnerables en lo que respecta a o lo que dice la Comisión Marco de la Nación Unida del Cambio Climático. Cumplimos con 7 de los 9 requisitos de vulnerabilidad. O sea, estamos siendo afectados por todos lados, porque tenemos costa, tenemos bosque, tenemos ciudades saturadas y un montón, las otras características cumplimos con la mayoría. Entonces, no podemos no hacer nada, vamos a ser muy afectados con nuestro aumento y con la contribución de los otros países también. Ángela, y Héctor Valenzuela nos dice que sí existe la normativa por la Ceremi, ¿cierto?, relativa al tipo de leña y su humedad máxima, pero claro, lo que pasa es que al La final no hay fiscalización, fiscalización, o sí, sea, pues, no está operando completo como el sistema. sí, pues lo mismo que los tratados que toma Chile, que dice que va a reducir en esto o va a hacer lo otro, y al final no hay legislación que avale eso, pues no hay, y si hay legislación, no hay fiscalización, entonces quedamos en lo mismo. Así es. Lamentablemente, y bueno, Ángela, yo te quiero agradecer también por todo tu tiempo. Ya terminamos todas las preguntas y solamente recordar que nuestra última charla, que será el próximo sábado 18, se va a llamar Biodiversidad en la Reserva Lago Peñuelas. Y bueno, ahí que vamos a poder conocer sobre la biodiversidad del único lugar protegido que tenemos. Ojo, es el único lugar protegido que tenemos como área silvestre, ¿ya? Y vamos a conocer sobre su flora y fauna, porque es importante conocer esta reserva, y siempre a las 7 de la tarde a través de nuestro Facebook Live. Así es que de nuevo, Ángela, muchas gracias por tu tiempo. Y siempre, bueno, Ángela es una colaboradora permanente del museo, así es que de verdad muchas gracias por esta presentación. Yo también quiero dar las gracias por dar el espacio para poder transmitir esta información, ya que esa es la idea. La idea es poder
los que entendemos o sabemos un poco más o tenemos la oportunidad de aprender un poco más, transmitir esto, pues, transmitir nuestro conocimiento a la comunidad y así poder enfrentar estos cambios y estas realidades que estamos viviendo. Ya, muchas gracias, Ángela, y los esperamos el otro sábado también a las 7 de la tarde. Chao.